Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos todos sus seres amados y todos seres amados congregados en este espacio de la Fundación Amaya en torno al amor, Amaya y siempre, en este eterno presente que somos siendo, en gracia de Dios, congregados a la meditación de la palabra de Dios día por día, que es una vida a escala natural y de ascendencia al reino de los cielos, siguiendo a Jesús, que es camino, verdad y vida. Amén. Y su testimonio en su mundo, en Cafarnaún, yendo a la sinagoga como buen rabino, judío, es sus raíces, su origen, el inicio de esta vida encarnado en María Santísima, por gracia del Espíritu Santo, siendo Madre de Dios, a la vez que siendo de la familia Anahuín, hijo de Ana y Joaquín, y con hermana de María, la de Cleofás, y otra familia que en el pueblo hebreo se extendía, Santiago, otros hermanos, primos de Jesús, primos, la parentela, que la hermandad va más allá de la carne en la sociedad y la cultura. En un episodio, cuando a Jesús se le decía que estaba fuera de sí, le decía que le venían a buscar su hermano, su hermana y su madre. Él, mirando a todos alrededor, decía: estos son mi hermano, mi hermana y mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Pues hoy sucede algo similar, aunque contrario al orden natural de para Cristo, que viniendo del reino de los cielos a este reino terrenal, al mundo, juzgado según la lógica del mundo, sin tener el derecho de hacerlo, pero en esa soberbia espiritual, intelectual, emocional, quienes acudían los sábados a la sinagoga. Cristo siempre decía, Carlos Villa, hoy de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en la lección divina, siempre le ocurría hacer de las suyas, era un día sábado, que era el día de descanso, pero se puede inferir que es porque están todos dispuestos, están tranquilos y están congregados. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. La Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Reciban un ósculo santo de parte de Nuestra Señora y de parte de la Santa Madre Laura. Asimismo, un abrazo de nuestro obispo Noel Antonio Londoño Buitrago. Por aquí les esperamos siempre, de mil amores, en provincia Cartama. Y por tanto, su servidor, amigo y hermano, quien les saluda a quienes se van congregando en este momento. Por ahí está entrando una prima de la parentela al WhatsApp. Ello implica que hay que estar conectando, seres amados, quienes van llegando en sintonía, porque ahí, siendo testimonio de Dios, hay que vincular todo ser amado, porque son almas en Dios, y algo nos mueve en el espacio, en el tiempo, y la energía que es el amor. Y eso debe ser constante, dinámico, abierto, porque quizá Dios no lo permita, no tengamos otra oportunidad, otro momento. Como en la carta a los Hebreos se habla de una corrección a los hijos de carne, o a los hijos de escuela en la formación, o a los hijos del empleo, el trabajo, o a los hijos en la calle, que se habla de seres en situación de calle, pero son desamparados, niños, niñas, situación vulnerable. Ayer congregábamos en San Juan Bosco, que porque te busco en el bosque, en nuestro caso aquí en campus,
jóvenes y niños desfavorecidos, desamparados, desprotegidos, para hacer obra de misericordia. Y él con amor, alegría y mucha obediencia a Dios los acogía. Y era un sacerdote maestro. Entonces Jesús, un maestro en la sinagoga, además que profeta, por ser testimonio de la verdad en sí mismo, por su coherencia plena en sentir, pensar y actuar, por su ser, por su vida y por su obra, y por los hechos, las acciones y las obras que hacía. Bendito Dios, perfecto nuestro Maestro. También sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ahí están esas tres gracias de Dios. Seres amados, esa es la profundización en la palabra de Dios que en gracia del Espíritu Santo nos permita acogernos amorosamente. Invito a unirnos en oración fraterna por todos seres amados. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero en esencia es ello, que nos permita conocer la voluntad del Padre Celestial, que nos permita tener el discernimiento para estar atentos y poder ver las revelaciones que nos hace desde lo profundo del corazón, que es donde Dios en Jesucristo se asienta por el amor del Espíritu Santo, que es lo que no veían estos hermanos del pueblo judío en su momento. Escribas, fariseos, publicanos, quienes hayan estado yendo a la sinagoga, es por la cerrazón de corazón, que no ven la misericordia, el amor y la compasión de Dios, y están esperando en la lógica humana un ser con poder, contener y complacer, que son esas tres desgracias que más por el orden que quiere imponer el patán, el otro, el enemigo de Dios, nos llama a hacernos Dios, a creernos Dios y en esa egolatría a querer ejercer el rol de Dios, si fuera un rol, pero es su bendita ser siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Qué dice entonces la carta a los Hebreos? Del capítulo 12 veníamos trabajando en la fortaleza en el sufrimiento. Si bien en los versículos del 1 al 12, dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían
y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 103, en alabanza, la misericordia del Señor dura por siempre para quienes le temen. Es el bendeciré al Señor de David. Bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. La misericordia del Señor dura por siempre para quienes le temen. El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente al occidente. El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. La misericordia del Señor dura por siempre para quienes le temen. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre, deja de existir y nadie vuelve a saber de ella, pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran, su justicia es infinita por todas las generaciones, para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer sus mandatos. El Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. La misericordia del Señor dura para siempre en los que le temen. Bendigan al Señor, ángeles poderosos, ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, que lo sirven y hacen su voluntad. Bendiga al Señor la creación entera, en todos los lugares de su reino. Bendeciré al Señor con toda mi alma. La misericordia del Señor dura para siempre para quienes le temen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, entre los versículos 1 y 6. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace?
¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Marcos, y mirando como en Marcos las acciones, los hechos, los actos en Jesús, él se sorprende de la falta de fe en su pueblo, de su tierra natal, de los que se suponen son semejantes y que han compartido de su vida y obra su ser, en su hogar, en la sociedad, en comunidad, y que por tanto no habrían de sorprenderle si realmente existiera amor que se manifestara, se revelara, se expresara Jesús de forma natural. Y no es milagro, sino que es el Hijo de Dios, encarnado en María Santísima y por tanto Madre de Dios, y es lo que hace que la divinidad presente en la humanidad haga ver en lo que es natural algo que es sobrenatural, pero es por la falta de fe, de creer en Dios, de creerle a Dios y crear con Dios. Eso nos acontece, por ser una fe basada en la evidencia. Más bien, ver el milagro para creer. Y llamamos milagro a todo ello que se nos escapa de nuestra propia conciencia, de nuestros propios talentos, carismas, dones y gracias. Y ello lo vemos extraño, ajeno o una amenaza al ego, porque ya ha constituido un poder en sí mismo, una autoconfianza o confianza en otros seres, otra criatura, y eso le da poder, un talismán, fetiche, un objeto. Sobarle la barriga, con todo respeto, al Buda para que le haga un milagro. Utilizar a Jesús, ayer meditábamos sobre eso. Pero no acercarse a Jesús con amor, que eso es desde el corazón. Entonces la cerrazón en el corazón es eso, no permitir que Jesús haga su obra, que acontezca tal cual es, en su forma natural de expresión, amor, misericordia y compasión. Entonces ya vendrá a ser el segundo nivel de la mente, que es anteponerle la lógica del mundo, la razón del mundo. ¿Y cuál es? Lo mismo que hace todo el mundo. Por imitación, hay una reproducción mecánica de las cosas y eso se vuelve una rutina. Entonces ya se pierde la capacidad de asombro. Si no sois como niños, no entraréis al reino de los cielos. Una de las cualidades, los frutos del Espíritu Santo que reflejan esa humildad, esa santidad anticipada, que es en esa inocencia misma que manifiestan estas criaturas. Por eso allí también en el Salmo 103 se compara como en los ángeles, cercanos a Dios, en un nivel superior de conciencia de quienes estamos habitando la tierra en esta experiencia de vida natural, en esta escuela, aprendiendo más por ensayo y error. Pero entre todas estas, pues, cuando ya alguien viene de fuera, ese es extraño, ese se le atiende mejor, hay más curiosidad mientras se le conoce, mientras se hace vulnerable a ese poder que ha tenido. Y quizá, porque en las expectativas de tener, ya va a ver que ese no tiene tanto como lo que uno cree tener, que a la final no tiene,
porque nada nos llevamos. Pero si ese ser tiene más, cambia la actitud, ahí sí, a buscar de que el otro le haga el milagro, de aumentar su caudal, su riqueza, o darle oportunidades, algo que le pueda dar, o sea que ya hay un interés, que es esa reciprocidad. Te voy a hacer un servicio, te voy a prestar atención, voy a darle crédito a lo que haces, sí, solo sí, a cambio me das esto, o a cambio haces esto, o a cambio te comportas así. Y en esa escala que la humanidad misma ha montado, el placer, lo que le cause gusto, satisfacción. Entonces queremos tener miles de millones de dioses, un dios para cada uno, a la carta, en este clientelismo, en esta sociedad, haciendo la contextualización ahora, la lectura situada en nuestros días, en estos tiempos, nada extraño a lo que ocurría allá. Ese relativismo en el que vemos todo se acepta en las sociedades de derecho humano, siempre y cuando cumpla con las normas, las leyes y esas pautas financieras, pague los impuestos, consiga platica para todos y repártala. Y verá qué tan bueno, sin mirar la procedencia, sin mirar que ese dinero es un recurso y no como se ha antepuesto que es un fin. Entonces somos seres respetuosamente llamados, tentados por el enemigo a vivir sin un propósito, a ponerle todo el propósito de la vida a la cosa, al objeto, a lo que se puede conseguir por su propio medio, pseudodioses. Ese es uno de los vestigios del tirano, esclavizando estas almas a servirle a una economía falsa porque no ve todo, no ve que es Jesús que viene, es a mostrar, a revelar, a manifestar cómo es el reino de los cielos. No estábamos esperando siempre un milagro y ese es. Él le hablaba a los profetas en Antigua. Con Jesús le hablaba a Jesús, Dios, el Padre Celestial, a través del Espíritu Santo. Y a nosotros nos sigue hablando el Espíritu Santo, pero tenemos que estar haciendo la kenosis en ese abajamiento para que Cristo suba, para que Él pueda acontecer. Tenemos que ser castos, humildes, obedientes, mansos. Reconocer que somos humos, que somos criatura. Y que si bien queremos aspirar a un reino de los cielos, pues es aprender del Maestro, que Él mismo hace su sacrificio, el Cordero, como se decía en la carta a los Hebreos, sacrificó por todos en la cruz, redimió de los pecados y volvió trizas al demonio, los expulsa y nos dio el poder, si tuviésemos fe, de expulsarlos. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios es eso, es saber expulsar esos demonios que nos afectan, del pasado, del llamado futuro también, y del presente, que no los vemos. En cada ser hay un demonio cuando corrige de mala fe, de mala gana, de mala voluntad, que se va degenerando en una conducta social que empieza en el mismo hogar, castigar a las criaturas, maltrato, abusar de su inocencia, de su ternura, de su sabiduría, porque a su manera, almitas de Dios, sin que sea un diminutivo desconsiderado, son almas de Dios que también tienen un propósito en el mundo, en la vida y en aportar al Espíritu Santo que administra María Santísima todos esos carismas. Están en potencia, pero hay que ayudar, esa es la corrección fraterna, ayudar a que crezcan, a que permanezcan en la fe y que trasciendan, claro, lo mismo de los mayores, que siendo en edad mayores biológicamente, adquieren la condición de niños en inocencia y perder funciones, ciertas habilidades. Y los jóvenes que se suponen toda la energía amorosamente de derroche y que les va a durar la vida todo y que todo se les va a dar con dinero y con
todos esos propósitos del mundo. Decía el padre Carlos Enrique Yepes ayer en una meditación en Amén Comunicaciones, mis seres amados, todo eso es temporal, eso es finito. Y llegará un momento donde también los 60 le van enseñando a uno que hay que tener prudencia. Bueno, eso entonces vendría a ser como en síntesis lo que Jesús nos quiere mostrar, además de que es muy llamativo en la carta a los hebreos, la corrección fraterna, uno a uno, en aislarse, como cuando se va a orar en silencio, para que ese ser se conecte con el Padre Celestial, porque ese es al que hay que tenerle reverencia, hay que rendirle pleitesía y hay que hacer su voluntad. Nosotros, padres terrenales, padres biológicos o padres en la escuela, en la formación o padres en la sociedad de cualquier ser, es un deber inclusive, está en el derecho en casi todas las constituciones. Si alguien ve que se está maltratando a un menor por edad o a un menor porque es menor impúber, porque es limitado en sus capacidades mentales o porque está enfermo, desvalido, hay que actuar, así no sea su hijo, así no sea su pariente, es su hermano y es nuestro deber, esa es una obra de misericordia y a veces se nos pasa por alto y lo vemos como algo del paisaje y se nos hace natural, entre comillas, con ese concepto de natural que es, volvemos normal, volvemos habitual, porque la sociedad busca estándares. Lo que esté en el estándar es oficial, es normal y eso es válido. Así no sea legal, así no sea correcto en la moral, por eso nos quieren volver amorales, sin moral, sin saber lo que es el bien y lo que es el mal. Mis seres amados, bien es bien vivir y es bienaventuranza en Dios. Todo lo que sea contrario a eso no es correcto. Y ahí hay que declararlo. Por eso Jesús, he venido a echar fuego y ojalá ya estuviera ardiendo. Por eso es la palabra como una espada de doble filo, con una corta y con la otra va cerrando. Es ese fuego transformador, lo decía Víctor Hugo Palma de la diócesis de Escuintla, el obispo. Es como el crisol para ir perfeccionando el oro, lo va puliendo con la temperatura. Y ahora que se decía por el padre Efraín Castaño, que es febrero el mes del fuego, viene del griego, la fiebre, pero no la fiebre del oro, mis seres amados, la fiebre del amor. Ahí está la contradicción. El oro representa a la sociedad moderna, globalizada, de buscar dinero, el rey Midas, volverlo todo oro. Aún a los niños, meterlos en esa fiebre. Quitémosle la fiebre a los niños, pero con el amor. Y ahí se les baja la temperatura, se estabilizan, con afecto, cariño, eso es lo que debemos dar. Seres amados, maravillosa meditación que el Espíritu Santo nos regala hoy. Dios mediante nos siga inspirando en el breve espacio en que tú estás, Señor, aquí presente con nosotros, en todos sus corazones, en sus mentes, en su cuerpo, también les derrame el Espíritu Santo discernimiento para ver la voluntad del Padre y hoy día alinear su propósito al plan divino. ¿Qué quieres, Padre, que yo haga? ¿Cómo puedo agradarte, Padre? ¿Qué te hace, Padre? Porque ese es eterno. Nosotros, padres, somos finitos y estamos de paso y bueno, en gracia de Dios que se pueda acontecer apreciando padres y madres, aclarando que en el pueblo judío, que era tan machista, se hablaba de la corrección por los padres. Las madres también han de corregir y hoy en sociedad, no por el estatus económico, porque ya tienen poder económico, entonces pueden a veces hasta abusar de una criatura, maltratar, pero castigar, porque ya es la mujer que trabaja muchas veces y el hombre está en el hogar, eso se ha tergiversado. Esa es la transgresión al orden natural, pero se infiere de ambos. Jesús y María y José es testimonio de una vida de familia en unidad, en el amor,
la misericordia y la compasión humana. Obediencia a Dios. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.